¿En qué nos quedamos la última clase? ¿En qué nos quedamos la última clase? Estábamos resolviendo un ejercicio, profesor. Sí, pero me dictan las ecuaciones a las que llegamos, por favor. Las últimas ecuaciones a las que llegamos Ajá, fueron 10 más 8i por ajá. J2 A ver, más 10 más 8i por J2, ajá. 10 más 8i por J3 Sí, igual a 10 y 2. 10 y 2, ajá. Y después era Menos 30 menos 13i por J2 por J2, ajá. más menos 10 menos 8i por J3 Sí, igual a menos 30 más 3i por I2. bueno. Entonces había que calcular tanto la corriente 2 como la corriente de la malla 3, ¿no? Profesor, ¿Qué pasó? hay un compañero que dice que si lo puede dejar entrar. ¿Ya? Bueno, eran dos, pero ya les puse que entraran a la sesión. Gracias. Bueno, hay que calcular a J2 y J3. A veces el resultado cambia cuando de las ecuaciones originales, ustedes escriben por ejemplo, aquí a la que desaparecimos es a J1, y la variable que teníamos aquí del voltaje de la fuente de corriente había que colocar en la posición de J1. Si se despeja J2, esa variable va en la posición 2, según como lo hayan resuelto, pero nos debe de dar los mismos resultados. Bueno, para calcular a J2, vamos a emplear determinantes. ¿Qué significa? Que J2 va a ser igual. En el numerador va a quedar 10 por I2 menos 30 más 3i por I2. Después menos 10 menos 8i. Y por último 10 más 8i. Eso en el numerador. En el denominador tenemos 10 más 8i. Menos 30 menos 13i. 10 más 8i. Y menos 10 menos 8i. Entonces, no habíamos calculado a J1 ni a J2, perdón, ni a J3. No, todavía no. ¿No? Bueno, vamos a hacerlo empleando las aplicaciones. Entonces, vamos a hacerlo primero con Math-Halley. Y lo que vamos a hacer es, recuerden, nos vamos a donde están los corchetes, le damos el número de filas que son 2, columnas 2, determinante y crear. ¿Cuál es la ventaja que tiene Math-Halley, entre comillas? El problema es que recuerden que es un determinante de 3×3, el máximo que nos da sin ningún inconveniente, que puede usar otras variables. En este caso, tenemos 6 variables diferentes para sustituir a I2. En la pantalla pueden ver que está A, B, C, y X, Y y Z. Cualquiera de esas letras se puede usar para sustituir a I2 y tener una referencia. Math-Halley les puede ayudar mucho en lo que es transitorios, porque van a usar la variable compleja de Laplace
para realizar las operaciones de una manera más rápida. ¿Qué quiere decir? Que en el numerador que voy a escribir, díganme primero, perdón, ¿cuál de las 6 letras quieren usar? ¿Quieren usar la A, la B, la C, X, Y o Z? Z. ¿Z? Bueno, entonces tendríamos que escribir 10 y como I2 va a ser Z, pues vamos a escribir 10Z. Y después sería el imaginario y bueno, nos queda 10 más 8i. 10 más 8i. Después tenemos un número que es menos 30 más 3i por el imaginario. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por la z. Y después sería el imaginario, bueno, por el orden de la posición sería menos que 10 menos 8i. Ese sería el numerador. Si yo quisiera saber el resultado, le damos Enter y se dan cuenta que la parte real está multiplicada por Z y la parte imaginaria también por Z. Si lo factorizan, nos quedaría 224 más 130i por Z, que en vez de escribir Z en su libreta, sería por I2. Esa es la ventaja que tiene Math-Halley, que permite realizar ese tipo de operaciones. Si nosotros escribimos ahora el denominador, dejamos nada más, le damos un toque al determinante y vamos a escribir 10 más 8i, borramos lo que no queremos, lo que no nos sirve, y aquí que es menos 30 menos 13i. Y entonces le damos Enter y ya tenemos los dos. Si no queremos hacer las operaciones por separado, tocamos el determinante de primero que hicimos, le decimos entre el determinante que es el total y ya nada más le damos Enter y ese sería el valor de J2. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, profe. No, ¿Me profe. pueden dictar el valor de J2, por favor? Es 0.905. 905 otras dos decimales. 88 Ajá. menos 0.37647. Y todo Y por y su por índice 2. Que ahí es una Z, ¿no? Si se dan cuenta, conserva la Z en la parte real y en la parte imaginaria. Que en realidad para nosotros es y su índice 2. ¿Dudas o preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, ¿qué podemos hacer? Para no reescribir todo, tocamos el que ya está hecho de los dos determinantes y modificamos las posiciones que no necesitamos. En este caso, este valor es 10 más 8i. El valor de aquí lo vamos a dejar ahora sin la z, que sería 10 nada más. ¿Sí? El valor que tenemos aquí, bueno, que sigue, borramos lo que no necesitamos y nos quedaría menos 30 menos 13i. Y este valor que es, si necesitamos la i, sería menos 30 más 3i, nada más. Recuerden que la i2 la vamos a sustituir por una z, o pues vamos a usar otra. En este caso vamos a usar la a para uno y otra. El problema es, bueno, desplazarse después con las flechas. Hay que abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Y tenemos la a. Ya tenemos el otro determinante, porque recuerden que J3, que también la necesitamos calcular, pues va a ser igual. En el numerador, pues ahora nos va a quedar 10 más 8i, menos 30 menos 13i,
10 más 8i, menos 30 menos 13i. Después aquí es 10 más 8i, menos 10 menos 8i. Y en el numerador, pues que es 10 por i2 entre menos 30 más 3i por i2. Y J3 nos va a quedar, al momento que nosotros ya sustituimos, si se dan cuenta, ya tenemos nuestro determinante de forma correcta, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces le damos Enter y me dictan, por favor, los dos valores. 5 decimales. Menos 0.29612. Menos 0.11133. 11, 13, 3i y todo por i2, que si ustedes observan, pues quedó multiplicado por la a, ¿no? Tanto la parte real como la parte imaginaria. Esa sería la ventaja. Ahora, ¿qué hay que hacer? Voy a regresar, ya me voy a salir de ahí, regresamos aquí. Me dictan, por favor, ¿qué había que calcular? Había que calcular V su índice 2, ¿no? O algo por el estilo. Aquí necesitamos calcular. ¿Qué pasó? A la corriente 1 y al voltaje 2. La corriente 1 ¿a qué era igual? A J3. Y el voltaje 2 ya con las Jotas. El voltaje 2 era igual a... según esto es 10i menos 2i, que multiplica Ajá, sí, J2 más J3. ¿Por quién? J2. J2 más J3. Ajá. Luego más 8i Sí. por J2. Bueno. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer de una vez ese cálculo. J2 más J3, ¿cuánto da, por favor? Eso ya háganlo ustedes. J2 más J3, aquí está J2, aquí está J3. Súmenlos, por favor, y díganme cuánto queda. ¿Cuánto les quedó? Pues a mí me quedó 0.60976. Permíteme, 0.609. 76 Ajá. menos 0.4878 y Ajá, y todo por I2, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos calcular ahí su índice 1 y a V su índice 2, que eso lo van a hacer ustedes ahorita. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que I su índice 1, que es igual a J3, pues lo escribimos. Y su índice 1 pues va a ser igual al valor de J3, ahí está escrito y es menos 0.29612 menos 0.11133 y todo por
I2. Por favor, calculen el valor de V, su índice 2. ¿Sí? ¿Cuánto les quedó? ¿Cuánto quedó? A mí el voltaje 2 me quedó como 6.93016 más 6.23. Ajá. más 12.12112i. A ver, ¿6 punto qué? 6.93016 Ajá. más 12.12512i. 51.2 y todo por I2. ¿Eso les dio? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se iban a calcular con esos datos? ¿Íbamos a calcular a quién? ¿A quién íbamos a calcular? A G12 y G22. G12. G12 ¿a qué era igual? A la corriente 1 sobre el voltaje 2. Voltaje 2. Será sobre la corriente 2, ¿no? Déjame revisar. Bueno, no, está bien, el voltaje 2, perdón. ¿Y G22? G22, ¿qué era? Voltaje 2 sobre corriente 2. Voltaje 2 sobre corriente 2. Entonces lo que me dijo su compañero está mal, era corriente 1 sobre corriente 2, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces ya nada más era sustituir datos, es decir, menos 0.29612 menos 0.11133 y todo por I su índice 2 entre I su índice 2 se simplifican y nos queda, voy a usar solo 3 decimales ya que es el resultado, ya no nos va a cambiar, menos 0.296 menos 0.111i. Recuerden que por ser corriente sobre corriente es una ganancia inversa en corriente o un factor de multiplicación. Nos faltaría G22, que es voltaje 2 entre corriente 2, y el voltaje 2, pues ya sabemos que es 6.93016 más 12.512 12.512i, todo por I2 entre I2, de nuevo se simplifican y nos queda 6.930 más
12.125i, pero siempre que sea voltaje sobre corriente son ohms y es la impedancia de salida con las terminales de entrada en corto. ¿Cuánto nos dio el parámetro G21? Porque ya se calculó ese, ¿no? Que yo me acuerdo, G21 ya se había calculado, ¿o no? ¿Qué pasó? Sí, pero ¿Cuánto dio G21, por favor? es 0.296 más 0.111. Bueno, es una manera de corroborar que está bien. Les dije que no siempre lo íbamos a hacer, por esta ocasión lo hicimos. Como primero calculamos H21, nosotros pudimos haber omitido el cálculo de G12 y decir que G12 es igual a menos G21. Si primero hubiéramos calculado a G12, pues hubiéramos escrito que G21 es igual a menos G12. ¿A qué me refiero? Que calculamos uno de los dos parámetros, el 1,2 o el 2,1, y el otro es de signo contrario. Aquí lo hicimos por esta ocasión nada más para que vieran que toda la teoría se cumple siempre y se está cumpliendo ese dato. Pudimos haber omitido ese cálculo, pero bueno, ya lo realizamos. ¿Preguntas o dudas? No, ¿No? Captura de pantalla. Y me avisan. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, ya subí los videos, que en realidad es un ejercicio, pero son 4 videos, uno muy corto, de parámetros de transmisión directa. Y entonces nosotros vamos a realizar aquí un ejercicio de parámetros de transmisión inversa con admitancias, para que no haya problema de que nunca realizamos un circuito con admitancias. Entonces, ahorita lo vamos a hacer. Por favor, escriban de la siguiente red eléctrica determinar los parámetros de transmisión inversa. Entonces, repito, de la siguiente red eléctrica, determinar los parámetros de transmisión inversa. Entonces, ya tienen el enunciado que sería de la siguiente red eléctrica, determinar los parámetros de transmisión inversa. Recuerden que siempre vamos a trabajar con las ecuaciones características de cada parámetro, que significa que si fuera un parámetro que no conocemos y que hay que determinar, nos tendrían que dar las ecuaciones características que funcionan para ello.
En esta ocasión, nosotros tenemos parámetros de transmisión inversa, que son los que vamos a calcular. Podrían ser cualquier otros, pero nos tendrían que aclarar bajo qué condiciones se van a calcular. Es decir, qué ecuaciones vamos a tener. Aquí lo primero que habría que analizar es qué tenemos. Ya les dije que son admitancias, pero si no lo hubiéramos, no les hubiera yo hecho ese comentario, recuerden que siempre que nos den números complejos ya imaginarios, nos enfocamos en el signo de todas las bobinas, que en este caso son negativas, y en el signo de los capacitores que son positivos. Siempre que las bobinas sean negativas con número imaginario y los capacitores positivos con número imaginario, estamos trabajando con admitancias. Por lo tanto, los resistores son conductancias y hay que obtener su valor. Perdón, y ya hay que trabajar con ellos. Segunda, como hay acoplamientos y ya nos dieron las admitancias mutuas, tenemos que respetar el signo que nos dieron. Ubicamos siempre las marcas de polaridad. Las voy a escribir más grandes para que no haya problema. ¿Sí? Las marcas de polaridad de las bobinas acopladas y en función de eso vamos a dar los sentidos. En este caso, le voy a dar hacia abajo y voy a decir que este es mi elemento 1. Si este es mi elemento 1 y está entrando por la marca de polaridad, el acoplamiento es positivo. ¿Qué dirección debe de llevar esta bobina para que este acoplamiento se mantenga positivo? De acuerdo a la marca de polaridad. Hacia la izquierda. Así es. Entonces, asignamos el sentido y este sería mi elemento 2. Y con ello ya logramos que el acoplamiento sea positivo. Ahora ya dimos sentido a esta bobina que está entrando por la marca. Y el acoplamiento es negativo. ¿Qué dirección debe de llevar en esta bobina para que el acoplamiento se mantenga negativo si aquí está entrando por la marca? ¿Cómo sería en esta bobina? Hacia la derecha, saliendo de la marca. Así es, hacia la derecha ahora, saliendo de la marca, y es mi elemento 3. Mi elemento 4, le voy a dar este sentido que es, entre comillas, arbitrario, y mi elemento 5, que es el capacitor, pues también arbitrario, entre comillas. Entonces, yo ya tengo 5 cajones de admitancia. Recuerden que el hecho de agrupar en cajones es para que sea más fácil encontrar la solución y no cometamos tanto error. Cuando ustedes lo pasen a su libreta, recuerden que primero va el circuito en negro nada más, sin ninguna dirección de corriente, y después le vamos dando direcciones para poder trabajar. Yo por cuestiones de espacio no lo vuelvo a escribir, porque si no estaría yo ocupando mucho pizarrón y tendría que estar borrando a cada rato. Ya podemos escribir al cajón de admitancia 1, que son 3 elementos, que va a ser 4 más 10i menos 8i, eso nos va a dar 4, más 2i, y son 100. Y2, que es un solo elemento y es una bobina, de menos 10i. Y3, que es igual a 2 elementos, que es una conductancia, y una bobina de menos 12i. Y4, que es un solo elemento, una conductancia de 12. Y5, que es un elemento, un capacitor de 10i. Y por último, las admitancias mutuas, que ya tienen nombre porque ya dimos numeración. Tenemos que Y12 va a ser igual a 2i. Y Y23 es igual a menos 5i. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? No, profe. Bueno, por favor me avisan cuando falten 2 minutos para que finalice la sesión, para que no vaya yo a seguir hablando, se corta y luego tengo que reiniciar. Entonces, ¿hasta aquí no hay ningún problema? No, profe. Bueno, tendríamos que reescribir nuestro circuito ya con cajones antes de calcular
nuestros parámetros. ¿Por qué? Porque primero hay que ubicar o simplificar nuestro circuito para que no nos cueste trabajo. Y tendríamos lo siguiente. ¿Se alcanza a ver el yeso índice? Bueno, permítanme un momento. ¿Se alcanza a ver qué es yeso índice 4? ¿Qué pasó? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Para no tener que hacer muy grande, porque por cuestión de espacios. Entonces aquí tenemos nuestros cajones de admitancias, donde aquí está yeso índice 1, yeso índice 2, yeso índice 3, 4 y 5. ¿Sí se ven cada uno de los cajones? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, detalle, recuerden que quito las marcas de polaridad, pero dejo las corrientes. Aquí me equivoqué, ahorita lo corregimos. En este caso va en esta dirección. Esas son las corrientes de cada uno de los elementos o de cada uno de los cajones de admitancias que escogimos. Nos falta escribir que aquí está Y12 y aquí está Y23. Tenemos nuestra terminal 1, 2, 0, 1, 0, 2. Y ahora sí, habría que escribir las ecuaciones de las cuales vamos a partir. Y ya sabemos que las ecuaciones para los parámetros de transmisión inverso son, el voltaje 2 es igual a A, pero con un apóstrofe en la parte superior, por V su índice 1, menos B con un apóstrofe en la parte superior, por I su índice 1. Y su índice 2 va a ser igual a C con un apóstrofe en la parte superior, por V su índice 1, menos D con un apóstrofe en la parte superior, por I su índice 1. ¿Por qué no le escribo el otro término? Porque es una red pasiva. Recuerden que si tuviera una red activa, tendría que agregarle términos de acuerdo al tipo de red que trabajamos. Ahora, habría que despejar qué parámetros quieren calcular primero. ¿Qué parámetros quieren calcular primero? C y D. ¿Perdón? ¿Cuál? C y D. Recuerda que no podemos. ¿Cuáles son los que sí podemos calcular bajo la misma condición? Perdón, B1 y I1. No. ¿Qué parámetros? La condición. ¿Cuál A y condición C. quieres establecer? Dime qué condición estableces. Su compañera que estaba hablando, ¿cuál es la condición que quieres establecer? ¿Que el voltaje 1 sea 0 o que la corriente 1 sea 0? ¿Qué pasó? A ver, su compañera que habló, nada más quiero que me diga qué condición quiere dejar. ¿Voltaje 1 igual a 0
o menos I1 igual a 0? Menos I1 igual a 0. Bueno, si tú haces eso, tenemos dos situaciones. De la primera ecuación, decimos que menos I1 es igual a 0. ¿Y por qué menos I1? Porque el parámetro es E, no es menos B, entonces no puede conservar el signo negativo y se lo dejamos a la fuente. Si esto se hace 0, ¿qué parámetro podemos calcular? De la primera ecuación. ¿Qué parámetro? Díganme qué parámetro. Si esto es 0, ¿cuál es el parámetro que puedo calcular de esta ecuación? A y C. No, A, bueno, nada más de la primera es A. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? El parámetro de transmisión inversa A va a ser igual al voltaje 2 entre el voltaje 1. Me voy con la otra ecuación. La condición es la misma. Menos I1 igual a 0. Y ahora voy a poder despejar al parámetro de transmisión inversa C, que es I2 sobre V su índice 1. ¿Qué problema, entre comillas, tenemos? Pues que se supone que si es un parámetro de transmisión inversa, el su índice 1 debería de estar en el numerador y el su índice 2 en el denominador. Aunque sabemos que ese es el parámetro de transmisión inversa A y el parámetro de transmisión inversa C, pues viene ese conflicto, y ese conflicto lo generaron básicamente los electrónicos, que cómo era posible que no estuvieran invertidos. ¿Qué pasó? Pues entonces se escribió, o se optó por escribir también, pues que el inverso del parámetro de transmisión inversa pues es igual al voltaje 1 sobre el voltaje 2 cuando menos I1 es igual a 0. Y ahora sí ya tengo el voltaje 1 entre el voltaje 2, que es una transferencia inversa. Y lo mismo con los demás parámetros, es decir, el parámetro de transmisión inversa C, su inverso es igual a OV su índice 1 sobre I su índice 2, cuando menos I su índice 1 es igual a 0. ¿Qué me está indicando esto? Pues que hay que tener cuidado con ciertos parámetros y hay que solicitar se especifique de forma correcta qué se va a calcular, ya que el parámetro de transmisión directa nos va a dar un resultado y el inverso del parámetro, el inverso del parámetro de transmisión inversa nos va a dar otro resultado. Y lo mismo sucede con el parámetro de transmisión directa inversa C, como el inverso del parámetro de transmisión inversa C. Profe, ya quedó un minuto. Gracias. Entonces, hasta aquí, ¿preguntas o dudas? No. No, profe. ¿No? Voy a finalizar la sesión y empezamos una sesión nueva. Creo que ya. Bueno. Entonces, recuerden que mientras hablemos de parámetros de transmisión inversa, nada más A, B y C, son los que llevan el apóstrofe en la parte superior y que además se van a conservar la ecuación de acuerdo a cómo se despeje. Si a mí me dicen que es el inverso, nada más cambiamos. ¿Qué me está indicando? ¿Por qué obtengo los dos sin cambiar el circuito? Porque cuando yo quiero el parámetro de transmisión inversa A, lo mismo que en el directo, se invierten las situaciones. ¿Qué pasa? Los de transmisión inversa vamos a alimentar siempre a la salida. Entonces, la fuente de excitación está en el numerador y es una fuente de voltaje conectada a la salida. Cuando yo saco el inverso, la fuente de excitación queda en el denominador y es una fuente de voltaje conectada a la salida. En el de transmisión directa, el denominador es lo que yo quiero calcular, que es una fuente de que es un voltaje a la entrada.
y en el inverso se va al numerador y sigue siendo un voltaje a la entrada. La condición no cambia y me dice que es menos una fuente de corriente, es decir, no me interesa si la fuente de corriente es negativa o positiva, mientras yo iguale una fuente de corriente a cero, la voy a sustituir por un circuito abierto. Por eso nos queda el mismo circuito para el parámetro de transmisión inversa A como para el inverso del parámetro de transmisión inversa A. ¿Qué sucede con el C? Yo voy a seguir calculando el voltaje a la entrada, pero la fuente de excitación cambia, ahora va a ser una fuente de corriente. Y lo mismo sucede con el inverso. Ahora la fuente de excitación es una fuente de corriente a la salida, sigo calculando el voltaje de entrada y sigo teniendo un circuito abierto a la entrada. Entonces, ¿qué va a suceder con los parámetros de transmisión directa e inversa? Porque pasa lo mismo, nada más hablamos de cosas distintas. Los parámetros de transmisión directa siempre se alimentan en las terminales de entrada, entre 1 y 0,1. Y vamos a calcular las variables de salida. Los parámetros de transmisión inversa, que son estos, siempre se alimentan a la salida y vamos a calcular variables de entrada. Es la manera en que se distinguen. Entonces, ¿hasta aquí preguntas o dudas? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, vamos a calcular los parámetros. ¿Qué me dice? Vamos a empezar con el A. Y me dice que yo tengo que conectar una fuente de voltaje a la salida. Conecto mi fuente de voltaje, cuyo valor es V su índice 2, a la salida. Al momento que yo cierro mi circuito, pues ya pueda circular corriente. Y recuerden que si circula en la dirección de la fuente, pues entonces aquí tendríamos, en esta dirección, ahí su índice 2. Me dicen que tengo una fuente de corriente que no me importa si es negativa o positiva. Mientras sea una fuente de corriente y yo le iguale a 0, la voy a sustituir por un circuito abierto, el cual me va a quedar en la entrada. Y quiere decir que al tener un circuito abierto yo puedo medir el voltaje de entrada de este circuito. Por existir acoplamientos y estar trabajando con admitancias, ¿cuál es el único método que podemos emplear para encontrar el resultado de este circuito? Nodos. Nodos. ¿Cuántos nodos independientes tiene mi circuito? ¿Cuántos nodos independientes tiene el circuito? Bueno, por cuestión de tiempo. Este elemento está conectado al circuito Y4. O sea, ¿quedó en paralelo Y4 a algún elemento? No. No, porque una terminal está desconectada. ¿Por qué no lo elimino? Porque esta es mi terminal 1 y yo la necesito para poder determinar el voltaje 1, ya que el voltaje 1 va de la terminal 1 a 0,1. Por eso es que no puedo quitar este elemento. Entonces, en realidad yo tengo dos nodos nada más. Un nodo que está aquí, que le voy a llamar el nodo 1, y otro nodo que está aquí, independiente, que es mi nodo 2. Y tengo mi nodo base. ¿Qué va a suceder? Pues hay que calcular dos variables. Bueno, entre comillas, dos variables. Recuerden que para el parámetro de transmisión inversa A, yo necesito encontrar el voltaje de entrada. Para el parámetro de transmisión inversa C, tendría que cambiar la fuente por una fuente de corriente y volver a calcular el voltaje de entrada. Para no tener que estar haciendo un circuito o reescribiendo todo de nuevo y nada más cambiando la fuente de corriente, lo que voy a hacer es dejar la fuente de voltaje y calcular la corriente en función de esa fuente de voltaje y me va a dar el mismo resultado. Esa corriente es I2. I2 está aquí, por eso la escribí.
Del circuito, ¿quién es I2? ¿Quién me proporciona a I2 de ese circuito? El nodo 1. No. ¿Quién me la proporciona? Vean el circuito y ¿quién me va a dar esa corriente 2? ¿Quién me lo da en realidad? La corriente de la fuente de voltaje. Así es, la corriente 2 es la corriente de la fuente de voltaje porque la terminal 2 es una referencia y esa corriente viene de la fuente. O sea, la corriente 2 va a ser igual a la corriente de la fuente de voltaje. Ahorita lo vamos a escribir. La otra, yo necesito el voltaje 1 y el voltaje 1 es desde 1 hasta 0,1. ¿Por cuántos elementos paso? Que el más corto es donde no hay acoplamientos. Empiezo en 1 y llego hasta 1. ¿Cuántos elementos paso yo para llegar desde 1 a 0,1? 2. ¿Quiénes son? La admitancia 4 y la admitancia 5. ¿Qué detalle tenemos con la admitancia 4? ¿Qué no tiene y por qué? ¿Qué no va a tener la admitancia 4 y por qué? ¿Una corriente? No tiene corriente, ¿por qué? Pues porque lo que podríamos considerar como la malla que se desarrolla ahí está abierta. Aquí está abierta, entonces si no hay corriente tampoco va a haber aquí ¿qué? Voltaje. Quiere decir que únicamente vamos a calcular el voltaje ¿en dónde? En la admitancia 5. Así es. Entonces, para este caso, lo que vamos a requerir del circuito para poder encontrar la solución y determinar el valor del parámetro de transmisión inversa A y el parámetro de transmisión inversa C, uno es el voltaje de entrada. Y el voltaje de entrada va a ser el voltaje de la admitancia 5. Y la admitancia 5 quedó exactamente conectada entre ¿qué nodos? ¿Entre qué nodos quedó conectada la admitancia 5? En el nodo 2. Ajá, ¿y quién más? Y el nodo base. Y el nodo base. ¿Por qué tengo que definir bien? Porque si hubiera quedado entre dos nodos, la ecuación sería diferente. O el cálculo sería diferente. Como quedó entre el nodo 2 y el nodo base, tenemos que calcular la caída de tensión de qué nodo para poder encontrar el voltaje en la admitancia 5. ¿De qué nodo? ¿Del nodo 2? Del nodo 2, así es. Por haber quedado entre el nodo independiente 2 y el nodo base, yo necesito la caída de tensión del nodo 2. Si hubiera quedado entre los nodos, sería diferente, porque necesito ver su corriente, y como está saliendo del nodo 1, si fuera este caso, y entrando al nodo 2, pues sería menos la caída de tensión la caída de tensión del nodo 1, menos la caída de tensión del nodo 2. En este caso, como estamos del nodo independiente al nodo base, pues nada más necesitamos la del nodo 2. Y quedamos que la corriente 2 queda igual A la corriente de la fuente de voltaje. a la corriente de la fuente de voltaje. Entonces vamos a calcular esas dos variables para no tener que reescribir el circuito y conectar una fuente de corriente para el parámetro de transmisión inversa C. Lo que vamos a hacer es dejar el circuito así y al mismo tiempo calcular el voltaje 1 en función de mi fuente de voltaje de salida y la corriente 2 en función de mi fuente de voltaje de salida y poder calcular tanto al parámetro de transmisión inversa A como el parámetro de transmisión inversa C. Bueno, entonces ahora sí hay que aplicar o hay que auxiliarnos del método de nodos y primero lo que hay que hacer es calcular las admitancias propias y mutuas de cada uno de los nodos, que significa que la admitancia propia del nodo 1, recuerden que siempre se obtiene primero haciendo la suma de los elementos pasivos que quedaron conectados al nodo 1. ¿Cuántos elementos pasivos quedaron conectados al nodo 1?
3. 3. ¿Quiénes son? Y1, Y2 y Y3. Entonces, lo primero que hacemos es la suma de esas admitancias, no nos importan las direcciones de las corrientes y decimos que es Y1 más Y2 más Y3. ¿Entre estos elementos hay acoplamientos? Sí. ¿Cuántos? 2. Entonces escribimos más 2 veces. ¿Con cuál empezamos a trabajar? Con Y1, 2. Bueno, entonces ubicamos como es 1, 2, ubicamos al elemento 1, al elemento 2. ¿Y cómo son las corrientes de estos elementos con respecto al nodo 1? ¿A qué me refiero? ¿Las dos salen, las dos entran o una entra y la otra sale? Ambas salen del Por lo nodo tanto, ese acoplamiento lo vamos a considerar como positivo. positivo, Y1, 2. ¿El otro cuál es? Y2, 3. Ubicamos a la admitancia 2 y a la admitancia 3. ¿Y cómo son las corrientes de la admitancia 2 y 3 con respecto al nodo 1, que es el que estamos trabajando? Las Una dos entra y salen. otra sale. Bueno, si una entra y otra sale, ¿va a ser qué? Negativo. Menos Y, 2, 3. Por favor, hagan operaciones, díganme cuánto queda. Los datos están aquí. ¿Cuánto va a quedar la admitancia propia del nodo 1? ¿Cuánto quedó, por favor? Me dio 9 menos 6i. 9 menos 6i. ¿Alguien más lo hizo? Sí, igual. Entonces así lo dejamos. Vamos con Y22. La suma de los elementos pasivos que estén conectados al nodo 2. ¿Cuántos elementos pasivos están conectados al nodo 2? 4. A ver, acuérdense de qué está pasando. ¿Cuántos elementos pasivos? 3. ¿Quiénes son? Así es. Y esos hay que sumarlos. Y2 más Y3 más Y5. ¿Entre estos hay acoplamientos? Sí. ¿Cuántos? 1. ¿Qué es cuál? Y2, 3. Aunque sea 1, escribimos más 2 veces y ahora hay que analizar cómo es Y23. ¿Cómo es la corriente del elemento 2 y la corriente del elemento 3 con respecto al nodo 2? Una entra y otra sale. Por lo tanto va a ser Negativo. menos Y23. Sustituyan datos, por favor, ¿y cuánto queda? Un poco se despertó. ¿Cuánto les da, por favor? ¿5 menos 2 sí? Bueno, entonces nos va a dar... ¿Eso les quedó? ¿5 menos 2 sí? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos por último con Y1, 2. Ubicamos mi nodo 1, mi nodo 2. ¿Cuántos elementos quedaron entre el nodo 2 y el nodo 1? ¿Cuántos elementos? 2. ¿Quiénes son? Y2 y Y3. ¿Cómo los vamos a considerar? Negativos. Menos Y2, menos Y3. ¿Entre esos dos hay acoplamiento? Sí. Entonces escribimos más 2 veces. ¿Y cuál de los dos elementos quieren analizar con respecto al nodo 1? ¿Al 2 o al 3?
Al 2. Al 2. Entonces, el 3 va a estar con respecto al nodo 2. Quedamos que el 2 al nodo 1, ¿no? Corriente del elemento 2 con respecto al nodo 1, ¿cómo está? Saliendo. Y corriente del elemento 3 con respecto al nodo 2. Saliendo también. Por esto lo dejamos como Positivo. positivo. Como no hay ningún otro, cerramos paréntesis. Bueno, ya vimos el 2 veces. Ahora, vemos si hay más acoplamientos. Y si hay más acoplamientos, analizamos si de esos demás, si esos otros acoplamientos, un elemento de los que están acoplados, podemos decir que está conectado al nodo 1 y el otro elemento está conectado al nodo 2. ¿Tenemos eso? Sí. ¿Cuál es? El acoplamiento Y12. Así es. ¿Por qué es una vez? Porque el elemento 2 lo puedo analizar con respecto al nodo 1 porque está conectado y con respecto al nodo 2, pero mi problema es el elemento 1 que está acoplado. Solo lo puedo conectar ¿a qué nodo? Al nodo 1. Al nodo 1. Y entonces, como está acoplado, el elemento 2 lo considero conectado al nodo 2. Por eso es una sola vez. Y analizo corriente de mi elemento 1 con respecto al nodo 1, ¿cómo está? Saliendo. Corriente de mi elemento 2 con respecto al nodo 2, Entrando. por lo tanto va a ser Negativo. menos Y 1, 2. Por favor, me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les dio? Menos 5 más 10. Menos 5 más 10. ¿Y eso les dio? Menos 5 más 12i. Más 12i. ¿A los demás? Menos 5 más 10. Sí. Bueno, va 2 a 1. Otro más y ya nos quedamos con ese dato. Menos Menos 5 más 5 más 10. 10i. Bueno, mayoría. Hay que ver qué pasó con el que le dio 12, si hubo un signo por ahí que se le fue. Disculpe, profesor, en Y11 creo que es 9 menos 26i. 9 menos 26, ¿sí? ¿Yo lo escribí mal o me lo dijeron mal? Te lo dijeron mal. Bueno, a mí me salió eso. A ver. Por eso, vamos a ver. Y1 eso es 4 más 2i. Y2 es menos 10i. Y3 es 5 menos 12i. Le quitamos los 2i y nos quedan 20i. Más 2 veces Y12. Bueno, Y12 es 2. Menos Y23 es ¿cuánto? 5, ¿no? Menos, por el menos, nos da más, ¿no? 2 más 5 nos da 7. Por 2, 14. Sí, está bien, queda menos 6. Sí, profe, disculpe. Bueno. Entonces, escribimos nuestras ecuaciones de nodos para poder empezar a resolver y tenemos que va a ser Y12 es 9 menos 6i por la caída de tensión del nodo 1 más lo que vale Y12, perdón, Y11, aquí es Y11, más lo que vale Y12 que es menos 5 más 10i por la caída de tensión del nodo 2. ¿A qué se iguala una admitancia por un voltaje? A una corriente. A una corriente. Y nosotros tenemos conectada ¿qué fuente al nodo 1? Una fuente de voltaje.
Entonces, ¿qué tendríamos que escribir? La corriente de la fuente de voltaje. La corriente de la fuente de voltaje, que esa es la variable que hay que calcular también. Y esa es la ecuación 1. Lo que pasa aquí en nodos es lo mismo que pasa en mallas. En mallas les dije que cada vez que tengan una fuente de corriente, va a aparecer una ecuación más. En nodos, cada vez que tengan una fuente de voltaje, va a tener que aparecer una ecuación más para resolver el sistema. Entonces tenemos después lo que es Y21, que es igual a 1,2, que es menos 5, más 10i por la caída de tensión del nodo 1, más Y22, que es 5 menos 2i por la caída de tensión del nodo 2. ¿Hay alguna fuente conectada al nodo 2? No. Por eso le igualamos a 0 y es la ecuación 2. Y ahora hay que ubicar la ecuación de más que nos da esa fuente de voltaje. La fuente de voltaje quedó conectada exactamente entre qué nodo y qué nodo. Entre el nodo 1 y el nodo base. Entre el nodo independiente 1 y el nodo base. Eso quiere decir que ¿qué ya nos dieron como dato? Pues la caída de tensión del nodo 1 es igual al voltaje de la fuente que vale V2, y esa sería mi ecuación 3. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, bro. No. Bueno, por cuestión de tiempo, lo terminamos el día de mañana, la parte que corresponde. Por favor, vean los videos de parámetros de transmisión directa que ya están en YouTube. De todas formas, mañana nada, vamos a terminar la parte que nos hace falta. Ya no nos va a dar tiempo terminarla por el tiempo que falta. Y después ya no tenemos clase para que sigan viendo los videos. ¿Dudas o preguntas? No, profe. No, profe. No se les olvide tomar captura de pantalla, por favor. Esa es una. La otra, estoy empezando a revisar las tareas y si les regresé un mensaje que diga tarea incompleta, no la voy a considerar, ya no me la manden, porque ya tuvieron mucho tiempo y ustedes saben muy bien que la tarea estaba incompleta. La mandaron porque yo recibiera un archivo. El problema es que estoy revisando bien ahora sí los archivos y si esa tarea no está completa no la voy a considerar. Si el mensaje dijera no puedo abrir el archivo, entonces sí me tienen que enviar nuevamente el archivo para que si yo ya lo puedo abrir, revise su tarea y se las considere o no. ¿Queda aclarada esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, como no vamos a terminar, tenemos clase el día de mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. No se les olvide tomar captura de pantalla. Entonces, continuamos mañana martes. Está bien, profe. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego. Hasta mañana.